Buenos días, mi nombre es Monardi Lucila y mis compañeras son Montiquio Ariana, Torres Ariana y Quiroga Antonella. El día de hoy vamos a hablar sobre el Clostridium. Las hortalizas que utilizamos en nuestro microemprendimiento tienen un pH muy alto, por ello el microorganismo que se nos puede generar es el Clostridium. El pH del Clostridium va de un 4,6 hasta un 8,5 y el de nuestras hortalizas de un 4 hasta un 6 de pH. El Clostridium es una bacteria y se clasifica en patógenos. Este es muy peligroso, ya que aunque contamine el alimento no lo modifica, por lo que cuando lo consumimos se producen las toxinfecciones. Las especies principales del Clostridium son el Clostridium botulinum, que es el causante del botulismo, el Clostridium perfringens, que es el causante de la gangrena gaseosa, la intoxicación alimentaria y la enteritis necrosante, el Clostridium tetani, que es el causante del tétano, y por último el Clostridium difficile, que es el causante de la colitis pseudomembranosa. El Clostridium es un género de bacterias gram-positivas que se encuentran ampliamente distribuidas por numerosos ambientes del planeta, como por ejemplo el suelo, el agua, entre otros. Es una bacteria anaerobia, es decir, no utiliza oxígeno en su metabolismo. Muchas de las bacterias que integran este género son altamente tóxicas y letales para el ser humano. Esto se debe a que producen toxinas que ingresan al organismo y causan estragos en él. Las bacterias de este género son las causantes de varias enfermedades que por años han asolado a la humanidad. Entre estas se encuentran el tétano, el botulismo y la gangrena gaseosa, como ya nombré anteriormente, todas con una tasa de mortalidad muy elevada. La toxina del botulismo se encuentra entre las sustancias más tóxicas y venenosas del planeta. Por otra parte, estas bacterias pueden utilizarse en ciertas aplicaciones beneficiosas para la humanidad, como son el Botox y ciertas enfermedades que afectan a los nervios. Morfología del Clostridium. Las bacterias que pertenecen a este género son de forma basilar alargada, con bordes que pueden estar redondeados o rectos. Presentan unas medidas promedio de entre 0,5 a 2 micras de ancho y de 2 a 8 micras de largo. Dependiendo de la especie van a haber células más largas que otras, como por ejemplo el Clostridium tetani mide 2 micras de largo, en cambio el Clostridium perfringens mide hasta 8 micras de largo. Algunas de estas especies producen esporas que son claramente visibles y que incluso deforman la morfología bacteriana. Un ejemplo de estas son el Clostridium tetani, pero hay en otras en que las esporas no son tan evidentes. La célula bacteriana se encuentra rodeada por una pared celular, la cual contiene una capa gruesa de peptidoglicano y también otros componentes como ácidos teicoicos o lipoteicoicos. Igualmente, teniendo en cuenta las diferentes especies, pueden presentar otros componentes proteicos que funcionan como receptores en el proceso de patogenia. Los cultivos formados por bacterias del género Clostridium difieren según la especie. Pueden ser de bordes irregulares, de color grisáceo con velo, o incluso hay especies en las que presenten doble halo de hermólisis o otras que presenten un halo débil. Características generales. Son gram positivas. Las bacterias que pertenecen al género Clostridium se caracterizan porque tienen en su pared celular una capa gruesa de peptidoglicano, al igual que todas las bacterias gram positivas. El peptidoglicano tiene una estructura compleja que captura y retiene las partículas del colorante de gram. Esto genera que las células bacterianas tengan, al final del proceso, el característico color violeta. Son anaeróbicos. El género Clostridium está integrado por el organismo que son anaeróbicos estrictos.
Esto quiere decir que no utilizan el elemento oxígeno para llevar a cabo los distintos procesos metabólicos. Ahora bien, hay unos cuantos que ni siquiera pueden estar en un ambiente con oxígeno, ya que es un elemento tóxico para ellas. Por otro lado, hay algunas que son aerotolerantes, es decir, pueden soportar ciertos niveles muy bajos de oxígeno. Producen esporas. Cuando las bacterias del género Clostridium se encuentran en el medio en el que las condiciones les resultan adversas, producen esporas. Las esporas que producen las Clostridium son endosporas, es decir, crecen en el interior de la célula bacteriana. De forma general, las esporas son capaces de resistir condiciones adversas de temperaturas y pH. Una vez que las condiciones se vuelven favorables, las endosporas germinan. Hábitat. Las bacterias que pertenecen al género Clostridium se pueden encontrar en una gran variedad de ambientes. Algunos forman parte de la flora bacteriana normal del cuerpo humano, principalmente la piel y el tracto gastrointestinal. Asimismo, se pueden encontrar también en el suelo, las aguas y el polvo. Algunas especies son patógenas. El género Clostridium está conformado por aproximadamente 40 especies de bacterias. De estas, algunas son responsables de causar ciertas patologías en el cuerpo humano. Entre las más conocidas podemos encontrar la Clostridium tetani, causante del tétanos, la Clostridium botulinum, causante de botulismo, y la Clostridium perfringens, asociada a la berenjena gaseosa. No producen ninguna modificación en los alimentos, por eso es que es peligrosa, ya que las personas que lo consumen no se dan cuenta. Temperatura óptima de crecimiento de 30 grados centígrados, por ello es mesófilo, ya que estos están en temperaturas óptimas entre 20 y 40 grados centígrados. Buenas tardes, yo soy Ariana Torres y les voy a hablar sobre las características de crecimiento. Los bacilos anaerobios no pueden utilizar el oxígeno como aceptor final del hidrógeno, ya que carecen de citocroma y de citocroma oxidasa. Tampoco pueden destruir el peroxilo de hidrógeno, ya que carecen de catalosa y peroxidosa. Fermentan una variedad de azúcares y muchos digieren proteínas. Los organismos que se llevan a cabo en la fermentación ave son anaerobios estrictos. La misma produce solventes en una porción de 3 partes de acetona, 6 partes de butanol a 1 parte de etanol. Hace uso a una cepa de bacterias perteneciente a las Clostridium. El proceso de fermentación ave está relacionado con los distintos procesos que se llevan a cabo por la levadura en producción de cerveza, vinos y combustibles, en donde las levaduras fermentan azúcares para producir etanol. Ahora les cuento sobre el metabolismo. La especie más utilizada y estudiada es Clostridium y sus derivados. Los mismos poseen metabolismo fermentativo y son anaerobios, catalosa negativo y tienen movilidad mediada por los flagelos perítricos. Los Clostridium son bacterias gram positivas que como característica fisiológica se consideran bacilos anaeróbicos estrictos y parásitos. Presentan la característica de que esporulan, tanto la esporulación como la solventogénesis son mecanismos de las células del Clostridium para resistir a ambientes hostiles. La bacteria Clostridium acetobutilicum emplea en su metabolismo una amplia variedad de azúcares, oligosacáridos y polisacáridos. De ello, obtendrá carbono como sustrato, hidrolizando previamente los carbohidratos cuyos enlaces son rotos mediante amilasas, enzimas que catalizan la reacción de hidrólisis del almidón. El carbono, tras la hidrólisis, pasa a estar en forma de glúcidos más simples. Estos azúcares son metabolizados mediante glucosis y posteriormente por una descarboxilación oxidativa.
La fermentación se desarrolla en general siguiendo fundamentalmente dos etapas, la acidogénesis y la solventogénesis. Prevención. Las hortalizas utilizadas en el microemprendimiento son de un alto pH. Por esto se va a generar la bacteria Clostridium y para evitar que se genere se debe agregar vinagre blanco de manzana o alcohol, ácido cítrico o jugo de limón para bajar el valor del pH a 4,5.